Pico para recordar, porque como vamos a estar hablando mucho de espirometría, para saber la capacidad respiratoria, si está bien o mal, puse esto como base. Sería como una espirometría estática. Entonces, hay que recordar ciertos términos, que son, por ejemplo, la capacidad inspiratoria, que es lo que inspiramos normalmente. No, mentira. Capacidad inspiratoria es todo lo que uno puede inspirar haciendo esfuerzo o no. Volumen corriente sería lo que usualmente lo hacemos sin esfuerzo, o sea, sin pensarlo, sin hacer una respiración profunda vendría a ser. Ese sería volumen corriente. Y ahí después tenemos capacidad inspiratoria, que es por un mayor esfuerzo. Después también tenemos lo que es la capacidad vital, que cuenta también con todo lo que es la capacidad residual del pulmón, o sea, lo que puede quedar adentro. O sea, inspiramos mucho y mantenemos el aire, y eso sería la capacidad vital. Cuando también se mide más allá de la capacidad residual funcional, que es en una respiración consciente, o sea, con esfuerzo, si contamos también lo que es el volumen residual, que es lo que usualmente queda dentro del pulmón como reservorio de aire, sería más todo lo que es la capacidad vital, ahí tendríamos lo que es la capacidad pulmonar, ¿sí? Es para, bueno, esto creo que ya dieron en fisio normal, así que nada, es para recordar porque es para entender mejor la espirometría. Bueno, después otra cosa muy importante es el FB1, el FEB1, que significa, capaz todos saben ya, pero bueno, voy a volver a decirlo, el volumen expiratorio forzado expulsado durante un segundo. O sea, el FEB1 lo que hace es medir la cantidad de aire que uno expulsa en un segundo. Y ahí está el grafiquito. Tenemos, de un lado se miden los volúmenes de aire expirado, y por la otra línea se va a medir el tiempo que se lo hace. Entonces ahí vemos que el FEB1 está medido en un segundo, y la cantidad de litros que se expulsa de aire. Perdón. Y también tenemos lo que es la capacidad vital forzada, que es para medir la cantidad, como decíamos anteriormente, la capacidad que ingresa total es para medir el ingreso total de aire ingresado, y se va a medir al expulsar en cuánto tiempo tarda y cuántos volúmenes sale, ¿sí? Es más o menos para saber la capacidad que tiene el pulmón de ingresar y cuánto es el ingreso de aire que tiene, sería. Eso es la capacidad vital forzada. Bueno, ahí están los términos. Ahí puse, ¿cómo puedo valorar la capacidad respiratoria? Entonces, para valorar la capacidad respiratoria medimos el BF1, que se realiza una prueba expiratoria máxima, o sea, uno expira con esfuerzo, en el cual el paciente tiene que dar un valor mayor 75%. Eso sería lo normal. O sea, ustedes van a la consulta con un neumólogo, le hacen una espirometría y ustedes, si están bien, tendrían que dar 75% de un BF1. Y la capacidad vital forzada es el máximo volumen expirado, o sea, no medido solamente en un segundo, sino en toda la prueba, cuánto aire uno expulsa, con el máximo esfuerzo posible, partiendo de una expiración máxima. Se considera normal un valor teórico mayor del 80%. O sea, usted va a la consulta, se hace la espirometría, la doctora quiere saber si está bien o no su capacidad, su ventilación. Entonces, usted hace una expiración máxima para tratar de llenar la capacidad vital más alta que pueda dar, y una expiración forzada, así se mide la capacidad vital forzada. Entonces se divide estos dos, o sea, se hace BF1 dividido CBF, o sea, el denominador sería la capacidad vital forzada, sobre la ventilación expiratoria forzada por un segundo, se divide. Y esa relación nos va a medir la capacidad ventilatoria. Estos datos usualmente van a estar explícitos en los problemas que le dé la cátedra, ¿no? Bueno, este cuadrito es, no sé si dieron la clase pasada o no. Sí, les habíamos dado.
Y una aclaración, en la cátedra les habían dado que tanto el BEF-1 sobre la capacidad vital forzada, o sea, el índice de Tifenov, como la otra fórmula, las dos tienen que ser mayor a 80% para que sea normal. Eso nomás. Yo tenía 75, pero bueno. Sí, sí, es que antes, ajá. Pero sí, eso nomás. Dale. Bueno, entonces no digo esto capaz, ¿o sí? Sí, o repasarles. Bueno, entonces tenemos la obstructiva y restrictiva que era en la clase pasada, como síndromes. Nada, entonces en la obstructiva va a haber una dificultad para ingresar el aire, ¿sí? Entonces es normal que en las pruebas que se hagan, por ejemplo, el BEF1 va a estar disminuido, obviamente porque al estar dificultado la conducción del aire, va a costar salir, ¿sí? También la capacidad vital va a ser normal o disminuida, pero puede ser normal porque en realidad el aire ingresó, lo que cuesta es salir. El tiempo expiratorio, yo esto lo pienso como dos globos, como le dije cuando di asma. Las enfermedades obstructivas son como un globo con un taponcito en la parte de donde se infla, y las restrictivas son un globo que en realidad está viejo y está duro la parte donde la parte distal del globo sería. Bueno, volviendo a la obstructiva, el tiempo expiratorio va a ser prolongado porque como cuesta salir va a llevar mucho más esfuerzo. La velocidad expiratoria va a ser baja, justamente por la dificultad. El volumen residual va a ser aumentado porque al costar salir el aire va a guardar mucho. La resistencia de la vía aérea va a estar aumentada. Por ejemplo, acá está el ejemplo del asma, ¿sí? La elasticidad puede ser normal o disminuida. A mí cuando me habían enseñado en mi año, me dijeron que, por ejemplo, si nos daban una opción tipo múltiple choice, y dice enfermedad obstructiva, la elasticidad va a estar aumentada o disminuida, tendrías que poner disminuida probablemente. ¿Por qué? Porque ella está ocupando, la elasticidad vendría a ser la capacidad de un cuerpo a volver a su tamaño normal. Y como cuesta salir, no hay una presión positiva para que esto se vuelva el pulmón a su tamaño previo a la inspiración sería. Y la distensibilidad va a estar normal o aumentada, porque justamente tiene la capacidad de tener un montón de aire y no sacarlo, entonces la distensibilidad va a estar aumentada o normal. Y en las restrictivas, como dije que era un globo viejito y la parte distal estaba todo duro, lo que pasa es dificulta la entrada del aire. ¿Por qué? Porque va a estar todo, como acaba de dar el ejemplo, la fibrosis pulmonar, o sea, va a estar duro el parénquima pulmonar. Perdón que use estas palabras, pero es más que nada para que entiendan. El BEF1 va a estar normal porque justamente tiene la capacidad de la presión positiva de que sale la aspiración en un segundo rápido, porque justamente el problema es entrar el aire. La capacidad vital forzada va a estar disminuida porque justamente al no poder tener una buena distintibilidad, no va a poder ingresar mucho aire, entonces tampoco va a tener una cantidad de aire para expulsar, ¿no? Volumen residual va a estar disminuido porque justamente tiene mucha presión positiva, así que no va a quedar volumen residual. Resistencia de la vía aérea puede ser normal, porque en realidad es más un problema del parénquima, del intersticio. Y la elasticidad va a estar aumentada, porque justamente, como yo le decía, la elasticidad es la capacidad del pulmón de volver a su forma normal, pasiva, o sea, ni en inspiración ni en expiración. Entonces va a estar aumentada la elasticidad porque como va a poder sacar el aire, va a estar aumentado. Y la extensibilidad va a ser baja justamente porque al estar, como por ejemplo la fibrosis, endurecido el intersticio, va a ser baja la extensibilidad, o sea, no se va a poder expandir lo suficiente para que ingrese más aire. Todo lo contrario, lo obstructivo. Bueno. Acá están los cuadritos, las líneas de cómo se vería la espirometría. De este lado el volumen, de este lado el segundo. Fíjense que en las restrictivas el BEF va a estar prácticamente medianamente normal. En cambio, en lo obstructivo el BEF va a estar muy disminuido, ¿sí?
porque justamente tiene que hacer mayor esfuerzo para salir del aire. Y bueno, este cuadrito, si quieren memorizárselo, es bastante... Bueno, esto ya dio Rho, yo pensé que no, pero bueno, lo doy de vuelta, porque sí o sí va a entrar en el parcial. ¿Qué fórmulas hago yo para saber si es una enfermedad obstructiva o restrictiva? ¿Sí? Entonces, para saber si es un síndrome obstructivo, tenemos el índice de Tifeunau, que sería el BEF1 dividido la capacidad vital forzada. Y tiene que ser, si es menor de 80, estamos en un patrón obstructivo, siempre. O sea, hacemos el BEF1, ponerle que sea, no sé. Bueno, le van a dar ahí va, no sé si ustedes tienen en la guía los ejercicios, ¿no? Bueno, sí, los ejercicios para practicar esto. Sí. Sí, eso les habíamos hecho la clase pasada, por eso. Bueno, no sé, bueno. Nada, entonces me tienen que ser menor de 80 para estar en un patrón obstructivo, y en cambio, bueno, acá puse como re importante que es distinta la fórmula cuando hacemos para un síndrome restrictivo, que no es lo mismo, es capacidad forzada hallada, o sea, en la persona que estamos evaluando, más la teórica, ¿sí? Bueno, puse ojo porque yo en mi año, como estudiando al voleo, me confundí. Y también tiene que ser menor de 80, ¿sí? Usualmente cuando ya estamos en un patrón ya da obstructivo, ya puede ser restrictivo y obstructivo, pero se le dice usualmente que ya es obstructivo. No sé si se entiende lo que dije, pero... Bueno, ahora vamos con mi tema. ¿A qué se define insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria es un conjunto es como un parámetro, o sea, son parámetros que se toman y se dicen que tienen insuficiencia respiratoria. Las causas pueden ser un montón, ¿sí? Puede ser hasta aguda, puede ser crónica, puede ser diferentes clasificaciones con hipercapnia o no hipercapnia. Así que, bueno, insuficiencia respiratoria es que cumple con ciertos parámetros, ¿sí? Entonces, es el estado en el cual las alteraciones de la función del sistema respiratorio empeoran el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, que conduce a una hipoxemia, que cómo se evalúa la hipoxemia, se saca sangre, se hace un análisis arterial del oxígeno y está menor a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, para decir que tiene una hipoxemia, para determinar la insuficiencia respiratoria, tiene que tener una disminución de presión parcial de oxígeno en sangre menor a 60 milímetros. Puede ser una hipercapnia con un aumento de presión parcial de dióxido de carbono mayor o igual a 45 milímetros de mercurio. Esto usualmente el paciente tiene que estar en reposo, respirando un ambiente con una buena cantidad de oxígeno, o sea, un ambiente normal, y al nivel del mar, ¿sí? O sea, ninguna situación que pueda alterar esto. Entonces, para poder medir y que sea no un falso positivo, por decirlo así, o sea, que la insuficiencia respiratoria sea por un problema pulmonar, ¿sí? Si alguien me quiere responder, y no están todos durmiendo y grabando la clase, pero si alguien está despierto, me quiere decir cuánto es la presión arterial de oxígeno normal de una persona. 90, 100, entre 90 y 100. Entre 90 y 100. Sí, entre 90 y 95. Así que bueno, cuando disminuye ya a 60, ya estamos en presencia de una insuficiencia respiratoria, ¿sí? En este caso, en otros libros suele hablar de qué tan fiable es la saturación de oxígeno para definir si tiene una insuficiencia respiratoria. Siempre hay que pedir un análisis de sangre, ¿sí? Una gasometría arterial, ¿me entiendes? Porque cuando uno satura, está midiendo en realidad la hemoglobina, la disponibilidad de la hemoglobina. Entonces, puede dar un falso positivo o un falso negativo. Entonces, siempre hay que pedir un análisis de sangre y determinar los valores arteriales, ¿sí?
Entonces, insuficiencia menor de 60, la presión de oxígeno, y o con hipercapnia mayor o igual a 45, ¿sí? Bueno, los mecanismos que pueden llevar a esta insuficiencia, los básicos que ya dieron 1000 veces, son hipoventilación alveolar, cortocircuito o shunt, desequilibrios de ventilación-perfusión y el trastorno de difusión. No voy a hacer más rápido, si se nos va a dormir todo. Bueno, hipoventilación, entonces, esto es re importante. La causa principal de hipoxemia con hipercapnia. Hipoventilación igual a hipercapnia, acuérdense. Debido a que el dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápido que la barrera alveolo capilar, por lo tanto, en alteraciones generalmente se produce la acumulación de dióxido de carbono. Para mí el ejemplo más que yo mejor me acuerdo para asociarlo con hipoventilación es sistema nervioso central, una alteración del sistema nervioso central, entonces no hay una buena ventilación, se acumula el dióxido de carbono y vamos a tener una hipercapnia, ¿sí? Ahí está. Ejemplo de hipoventilación. Aumento de resistencia del flujo aéreo de las vías aéreas, como obstrucción de la vía aérea superior, cuerpo extraño, edema laringio, o como una obstrucción de la vía aérea inferior, como EPOC, asma bronquial. O si no, eso sería una resistencia del flujo, ¿sí? Que no puede entrar el aire, entonces se acumula dióxido de carbono y no hay un intercambio de oxígeno. Después puede ser una disminución de la extensibilidad pulmonar, por ejemplo, como hablábamos de las enfermedades restrictivas, enfermedades pulmonares intersticiales, hiperinsuflación dinámica, líquido en la cavidad pleural, por ejemplo, un hemotórax, o un neumotórax, ¿sí? Que algo está impidiendo que se pueda expandir el pulmón, entonces no hay un intercambio gaseoso. La disminución de la extensibilidad de la pared torácica, como la fibrosis, y bueno, ahí puse la depresión del sistema nervioso central. O sea, por ejemplo, tiene un accidente, se golpean el tronco cerebral y al no generar una ventilación normal, se genera la hipoventilación, acumulando dióxido de carbono y generando hipercapnia, ¿sí? Bueno, después tenemos alteración, ventilación, perfusión, que pueden ser por dos cosas. O hay zonas que los alveolos están llenos, o sea, hay una buena ventilación al nivel alveolar, pero están mal perfundidos. Qué sé yo, un infarto, un espacio muerto, o sea, pero el problema sería de la perfusión, o sea, de que la sangre no llega hacia los alveolos para hacer el intercambio, ¿sí? O puede ser porque la zona del alveolo no están correctamente ventilados, por ejemplo, neumonía, una infección, enfisema, todo tipo, o se haya destruido totalmente el parénquima alveolar, entonces en esa parte, por ejemplo, en la neumonía, como está lleno de proceso inflamatorio, no va a haber un intercambio gaseoso porque no hay ventilación ahí, sino que hay todo exudado, transudado. Entonces va a haber una perfusión, o sea, va a llegar la sangre a esa parte, pero no va a haber un intercambio gaseoso porque justamente no hay aire, sino que hay, por ejemplo, el proceso inflamatorio de la neumonía. Esos son los dos ejemplos de alteración, ventilación, perfusión. Si voy rápido, me cortan y me preguntan. Ahí puse cuando es por problemas de ventilación, ¿sí? O cuando es un problema de la perfusión, viste que acá está obstruido lo que es la llegada de la sangre y acá estaría obstruido lo que es la llegada del aire al alveolo. Que lo mismo pasa en el shunt. El shunt sería como una alteración de perfusión. El retorno de bueno, acá da el ejemplo, el retorno de la aurícula izquierda, que no ha sido, o sea, hay una parte de la sangre de la aurícula izquierda que no ha sido oxigenada, y esto tiene la particularidad que no responde con oxigenoterapia, o sea, ustedes le ponen la máscara, le ponen al 100% de corriente de flujo de aire, de oxígeno, pero aún así no va a responder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema no es la ventilación, sino la perfusión. Obviamente, a un alto flujo de oxígeno va a mejorar la situación del paciente, pero esa es la particularidad. Así como la hipoventilación tiene la particularidad de siempre cursar con hipercapnia, bueno, el shunt tiene la particularidad de que no responde también a la oxigenoterapia, ¿sí? Debido a que a todo el trayecto la sangre no tiene contacto con el aire ventilado en ningún momento. Puede mejorar un poquitito,
el flujo de oxígeno, sí, bueno, ponen al 100%. Y la alteración de difusión alveolar es con un engrosamiento de la barrera alveolo-capilar, que va a estar disminuida la permeabilidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en enfermedades pulmonares de intersticial. O sea, se engrosa la barrera alveolo-capilar y cuesta la difusión de oxígeno. Y bueno, después otra causa de insuficiencia puede ser en un ambiente pobre en oxígeno, por ejemplo, bueno, entonces no hay una presión normal de 21% de oxígeno para que se haga la ventilación correctamente. Pero en realidad las 4 más importantes son estas, entonces, que ustedes ya saben, seguro, que es la hipoventilación alveolar, el cortocircuito shunt, desequilibrio, ventilación-perfusión y trastorno de difusión. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Puedo volver a la diapositiva anterior? Espera, que no escucho nada. ¿Me puedes hablar más fuerte? Sí, puedo volver a la diapositiva anterior donde estaban los BQ, tipo las imágenes. Dale, ¿Se me escucha? dale. Acá. Fíjate, yo puse este por más que nada, fíjate. En la ventilación, cuando la ventilación está, el problema es en la ventilación, el oxígeno va a estar disminuido, fíjate, está en 40, ¿sí? Acá con el pasar del tiempo va a empezar a aumentar el dióxido de carbono, ¿sí? En cambio, cuando está normal, hay un alto flujo de oxígeno y hay un valor normal de dióxido de carbono, ¿sí? Porque sale e ingresa. Esto acá arriba ignórenlo. Y cuando hay una alteración en la perfusión, van a ver que en el alveolos va a haber un montón de oxígeno, por ejemplo acá está 150, y dióxido de carbono también va a haber re poco, pero no va a seguir siendo baja la oxigenación arterial porque hay un problema en la circulación, ¿sí? La alteración de la perfusión, por ejemplo, ¿responde a oxigenoterapia o no? Depende. Es como el shunt, o sea, sí mejora porque las partes que, por ejemplo, que están bien perfundidas, al haber más saturación de oxígeno, al haber más disponibilidad de oxígeno, se va a absorber más y puede ser que compense un poco el malestar. O sea, sí responde. Pero, bueno, en el caso de que, pero en la parte donde está mal ventilado, está mal perfundida, no va a cambiar. Claro, pero sí, las alteraciones de BQ sí es uno de los mecanismos de hipoxemia que responden a la oxigenoterapia. Exacto. Sí responde. El único que te da como que no responde siempre que te preguntan es shunt. Rono, ¿quieres agregar nada más? Sí, una cosita nomás. Pero no sé si lo ibas a mencionar después de lo de la insuficiencia. No, decilo, tranquilo. Tienen que tener en cuenta que la insuficiencia respiratoria es un síndrome, ¿sí? No es una enfermedad en sí. ¿Se acuerdan que el síndrome era un conjunto de signos y síntomas? Y que se define por esos 2 puntos, que son de la gasometría arterial, ¿sí? De la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono arterial. Entonces, como es un síndrome, van a haber distintas enfermedades que pueden desencadenar la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga EPOC, que, no sé, tenga algún factor desencadenante que haga que disminuye su capacidad ventilatoria y que, además de tener EPOC, que es su enfermedad, se manifiesta con este síndrome que es la insuficiencia respiratoria, sea aguda o crónica, ¿sí? Eso nomás. No sé si se entiende. ¿Se entiende, sí? Bueno, sí, nomás. Sí, porque si no son muchos temas hoy y se me queda hasta retardo. Sí, se entiende. A retardo. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, acá puse tipo todo un resumen para que tengan estos valores. Yo cuando cursé fisipato,
y rendí este parcial, me hice una hoja así de todas las fórmulas y de todos los valores que tenía que saber, sí o sí, como en una hojita todo. Así que, bueno, nada, dejo esto acá. No olvidar, entonces, usualmente la presión atmosférica, siempre que va a haber un cambio de estos valores que yo les estoy diciendo que siempre son así, lo va a haber aclarado en el problema, ¿sí? Entonces, presión parcial de presión de atmosférica usualmente es 760 milímetros de mercurio, presión de agua es de 47 milímetros de mercurio, la FIO normal, que va a estar especificado en el problema, es de 0,21. Por ejemplo, por ahí si le ponen, no sé, con una fracción de oxígeno de 30, ponga 0,30, ¿sí? Presión arterial de oxígeno siempre va a estar especificada en el problema, igual que la de dióxido de carbono, presión de dióxido de carbono también. El cociente respiratorio es de 0,8 siempre, y bueno, acá pongo porque yo siempre me olvido, que la A mayúscula es alveolar y la A minúscula es arterial. Bueno, en amarillo está la fórmula solita, y abajo es cómo se resuelve. Entonces, si quiero saber cómo es la presión inspirada de oxígeno, o sea, la FIO, voy a hacer presión atmosférica menos presión de agua por fracción inspirada de oxígeno. Entonces, 760 menos 427 por 0,21, que este valor va a estar especificado en el problema, se va a restar 713, usualmente este número se va a repetir si es que no cambian la presión atmosférica o de agua, 713 por la fracción inspirada de oxígeno, y eso, cuando se por, el resultado va a ser lo que es la presión inspirada de oxígeno, ¿sí? Bueno, para saber la PAO, que es la presión alveolar de oxígeno, que son cosas distintas, una cosa es lo que uno inspira y otra cosa es lo que hay en el alveolo. Para saber la presión de oxígeno alveolar, tenemos que hacer la PIO, que es acá arriba, la presión inspirada de oxígeno, menos la presión de dióxido de carbono dividido el cociente respiratorio, que es 0,8. Entonces, como acá nos dio 149 menos 40, entre paréntesis, siempre entre paréntesis, porque si no cambia todo, 40 dividido 0,8, se resta, y esto te va a dar la PAO, ¿sí? Después, la PAFI la van a usar toda su carrera, así que acuérdenselo, que es la presión, es un índice, o sea, como bien lo dice PAFI, es presión arterial de oxígeno y presión inspiratoria de oxígeno, o sea, mide esos dos valores, el índice de presión arterial y fracción inspirada de oxígeno. Entonces se divide presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno, se divide y te da la PAFI, ¿sí? Acá en este caso, como tiene una presión arterial de 98, nos da 466. Los valores, parámetros para evaluar si tu paciente está bien o mal, son una PAFI de 450 es normal, 450 a 35 es leve, una PAFI de 350 a 200 es moderado, y menos de 200 en la PAFI es grave. Esto después lo van a seguir dando y tipo, te van a dar un caso de un paciente que dice, la PAFI es de tanto, así que acuérdense de esto. Y nada, esto que puse acá al costado es inversamente proporcional al denominador. O sea, si la fracción de inspiración de oxígeno es mayor, debería aumentar la presión arterial, esa debería aumentar la PAFI. O sea, usted le pone una máscara, aumentan el flujo positivo de oxígeno y debería aumentar la presión arterial de oxígeno y aumentar en sí la PAFI, ¿sí? Por ejemplo, no sé, mi paciente tiene 350 y yo le pongo un flujo de oxígeno positivo y debería mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el denominador es inversamente proporcional, ¿sí? Al resultado. Bueno, después como esto ya haciendo todo rápido porque ya lo dieron la clase anterior, entonces, para saber la diferencia entre la presión alveolar y arterial, se hace presión alveolar de oxígeno menos presión alveolar de
arterial de dióxido de carbono, perdón. Entonces se hace presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno y se va a dar un valor normal, debería ser de 10 milímetros de mercurio. En cambio, si lo hacemos al revés, la presión arterial dividido la presión alveolar te tiene que dar un valor de 0,9, ¿sí? Eso es lo normal. Estos valores, tanto de presión arterial de oxígeno o presión alveolar, deberían estar especificados en el caso que le dé el doctor. Nada, y ese es mi tema, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo? Yo, literal, chicos, les recomiendo que hagan una hojita y que en todo eso pongan tanto los valores y como las fórmulas. Entonces, cada vez que tengan el caso, ya saben qué cosa prestarle mucha atención. Tipo, dice, fracción inspirada de oxígeno, lo ponen con marcador y saben que es un dato que tienen que tener en cuenta para hacer las fórmulas. Nada de eso. Y bueno, y volviendo a lo que era insuficiencia respiratoria, hay diferentes clasificaciones. Ahora Mili va a dar lo que es insuficiencia respiratoria aguda, por decirlo así. Acuérdense, para definir una insuficiencia respiratoria tiene que tener una presión arterial, parcial de oxígeno en sangre menor de 60 o una hipercapnia en sangre mayor o igual a 45, ¿sí? Y como dijo Ro, es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y síntomas que se lo clasifica como insuficiencia respiratoria. La causa pueden ser diversas, ¿sí? Y nada, usualmente van a ver en sus apuntes o ustedes estudian que siempre se divide en un cuadrito que te pone, si es insuficiencia respiratoria con hipercapnia, ya lo pones como hipoventilación. Sin hipercapnia puede ser shunt, alteración, ventilación, perfusión, y todo eso, ¿sí? Trastorno de difusión, etc. Nada, eso. Y acuérdense de la fórmula, de estas fórmulas, porque sí o sí la van a pedir. Cómo saber si es un patrón restrictivo o cómo saber si es un patrón obstructivo. Obstructivo siempre se va a hacer BEF1 dividido la capacidad vital forzada, y en cambio restrictivo, para saber, siempre va a tener que hacer capacidad vital forzada hallada, o sea, en el paciente que le dan, más la teórica, ¿sí? Que eso capaz agrego acá en la hojita de los datos que tienen que saber, capaz agrego eso. Lo que sería la capacidad vital forzada, que usualmente lo toman como valor fijo, pero bueno, voy a preguntarle bien a Rob cuál usa la cátedra. ¿De cuál? ¿Cómo? ¿De cuál? ¿Cuál es la capacidad forzada que utiliza la cátedra? Ah, la teórica. Eso les van a aclarar, ¿sí? Ah, está. Si les ponen un caso, por ejemplo, les van a poner, para este paciente de tantos años que, no sé, mide tanto de altura, su capacidad vital forzada teórica es de, no sé, 6 litros. ¿Sí? Y entonces usan eso. Porque no sé si se acuerdan, como les decíamos en la clase pasada, que no todas las personas tienen la misma capacidad vital, ¿sí? La misma capacidad pulmonar, porque depende de si son hombres, si son mujeres, de si es más alto, más bajo, ¿sí? Entonces eso les van a aclarar para cada paciente. Y una cosita más nomás para agregarles la insuficiencia respiratoria. Bueno, se les puede clasificar dependiendo de si tienen hipercapnia o no, como les decía Belén, y también de si es una insuficiencia respiratoria aguda o crónica, que básicamente la aguda es la aparición abrupta, digamos, en una persona que antes estaba sana, y la insuficiencia respiratoria crónica es la que se establece de manera prolongada en un paciente que tiene alguna enfermedad de base, que la causa más frecuente es el EPOC, ¿sí? Y también está lo que es la insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica, que es en un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, porque por ejemplo tiene EPOC, que sufre por alguna causa una exacerbación de ese EPOC y empeora abruptamente su capacidad respiratoria, ¿sí? Pero eso solamente es decirles eso, las definiciones, porque los valores, digamos, son los mismos. Y lo que sí pasa, por ejemplo, en la insuficiencia respiratoria crónica, que no pasa en la aguda, es que el cuerpo
tiene tiempo de acostumbrarse a manejar presiones arteriales de oxígeno menores, ¿sí? Porque se activan mecanismos compensadores para manejar lo que es la acidosis y lo que es la hipercapnia, digamos, que genera la acidosis. Donde, por ejemplo, uno de esos mecanismos compensadores, si se acuerdan del módulo de sangre, es aumentar la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Lo que era la poliglobulia secundaria, ¿sí? La disminución de la presión arterial de oxígeno es sensada a nivel del riñón, con lo que se estimula la producción de eritropoyetina, que aumenta la producción de glóbulos rojos. Y nada, eso nomás. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ro, capaz agrego eso después al Power y les paso si quieren, chicos, lo que dijo Ro. Así tienen Sí, completo. dale. Igualmente, lo que les van a tomar es esto que le dio Belén, ¿sí? Los mecanismos de hipoxemia y sacarlo de si una enfermedad es restrictiva u obstructiva. Ok. ¿Seguimos, Mili? Chicos, los de la comisión del doctor Urteaga, yo les fui asignando a la sala donde ahí están dando su práctico. Tienen que fijarse en la parte de abajo, les tiene que aparecer como 4 cuadraditos que dice tipo entrar a sala de grupo reducido. Mili, si estás hablando, estás muteada. Sí, ya voy. Vale. Acá. Bueno, nada, voy poniendo mi Power. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ahora chicos, en un ratito voy a tener que bajar un ratito y cortar mi clase porque le tengo que abrir a una amiga que está en mi casa, pero mientras tanto les hablo, ¿sí? Bueno, nada, ¿cómo están? Adiós, chicos. ¿Todo bien? ¿Bien? Bueno, genial. Ok, entonces, Bel recién estaba dando lo que es todas las enfermedades obstructivas, las restrictivas, insuficiencia respiratoria, para que nos quede claro. Y ahora vamos a ver una patología que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, que tiene que ver con lo que estaba hablando Bel, de lo que es la insuficiencia respiratoria. Entonces, este es un tema recortito, así que tranqui. Y es súper fácil de entender porque ya relaciona todos los conceptos que estuvimos dando. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo, bueno, para recordar lo que estaba diciendo Bel recién, acuérdense que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas característicos que pueden presentarse en diferentes enfermedades. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo no es una patología, o sea, no es una enfermedad delimitada, sino que es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que puede presentarse en distintas enfermedades, tanto de origen sistémico como de origen local, o sea, de origen pulmonar. Entonces, esta es una forma de edema pulmonar de causa no cardiogénica, ¿sí? Entonces provoca edema pulmonar no cardiogénico secundario a una injuria, o sea, una lesión alveolar que se va a producir debido a un proceso inflamatorio que puede ser sistémico o local. Ahora vamos a ver las causas. Entonces, como estábamos diciendo, está caracterizado por un edema pulmonar no cardiogénico debido a la alteración de la permeabilidad de la membrana capilar pulmonar que se va a presentar con una insuficiencia respiratoria grave, infiltrados pulmonares bilaterales y difusos en ausencia de una insuficiencia cardíaca y una disminución de la distensibilidad pulmonar. Todo este cuadro de síndrome de estrés respiratorio agudo, pues es agudo, se va a desarrollar entonces en aproximadamente 72 horas y sus causas pueden ser numerosas. El tema de esta patología es que tiene una mortalidad muy alta, que va más o menos del 30-40% o más, hasta el 60% yo leí en una bibliografía. Entonces es muy importante determinarla. Bueno, entonces, para repasar más lo que estuvimos diciendo, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, pero lo que va a pasar es que van a haber patologías de origen sistémico, de origen local, que van a producir una injuria, una lesión a nivel de los alvéolos o a nivel de la membrana alvéolo capilar, que va a llevar a una alteración de la permeabilidad de esta membrana
con un aumento de la misma y pasaje de muchas sustancias desde el plasma hacia los alvéolos, lo que va a verse en la radiografía de tórax como infiltrados pulmonares bilaterales difusos. Ahora vamos a ver una radiografía. Entonces, todo como los alvéolos se llenan de líquidos, se dematizan, no se puede producir bien la difusión de gases, lo que va a llevar a una insuficiencia respiratoria grave, o sea, a una falta de oxígeno a nivel de los órganos, y va a llevar también a la disminución de la distensibilidad pulmonar. Entonces, como patologías, vamos a ver que tenemos algunos de origen sistémico, puede ser, por ejemplo, la sepsis, el shock, todo el tipo de shock, las quemaduras muy importantes, la pancreatitis, las embolias grasas y la aspiración de contenido gástrico. Todas estas situaciones son situaciones que pueden lesionar el tejido pulmonar. Y de origen local tenemos las contusiones pulmonares, o sea, un traumatismo, las inhalaciones de gases irritantes, la neumonía, que es la principal causa del síndrome de estrés respiratorio agudo, la neumonitis por radiación y el COVID. Entonces, las que están ahí marcadas en negrita son las que generalmente están más relacionadas o tienen una relación mayor causa-efecto. Es decir, que se vio que tienen una mayor relación de que cuando estas aparecen se produce el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y la causa principal de esto se vio que es la neumonía y le sigue la sepsis. ¿Hasta ahí entendemos? Sí. Sí. A ver, para nosotros voy a ver algo. Bueno, ya vuelvo. Tengo que abrirle una amiga, perdón. Todo muy... Sí, ya vuelvo. Tomen un descanso. ¿Qué tal están con los temas, chicos? Atrasado. ¿Y le parece complicado? Sí, ¿Le sí. asustan las fórmulas o no? Sí, me asustan. Más que nada Lo por bueno las es otras materias que, que son pesadas. claro, lo bueno es que de estas cosas, o sea, de estos temas así cortitos, casi no se pregunta, es algo bueno. Se pregunta sí lo que le tiene miedo a las fórmulas, pero la última vez rindieron virtual, así que por ahí tienen la posibilidad de rendir virtual y las tienen a mano, y si no, es aprendérselas nomás, se dan cuenta que es fácil. Generalmente se toma más que nada esto, y se lo relaciona mucho con ácido base también. Igual vamos a un repaso, sí o sí, Sí, obvio. de todo. ¿Y las otras materias, qué tal? Porque están a full ustedes, ¿eh? Fármaco. Es re pesado. Sí, ¿Qué todos se temas están están quejando de dando? fármacos. Ahora estábamos dando antihipertensivos, farmacología cardíaca. Pero ¿por qué se les hace pesado? Porque son muchos fármacos. Tenemos los simpáticos. Claro, porque es mucho. Líticos. Sí, Da mucho son contenido. muchos. Claro, tenés que saber las reacciones adversas, una banda de cosas. Y ahí asociada a qué paciente le puede dar. Y son una banda de Claro. medicamentos. Bueno, perdón chicos, ahora sí, ya volví. Ya no me más. Entonces, para repasar nomás, entonces estamos diciendo que el síndrome de estrés respiratorio agudo puede estar presente en diferentes patologías, tanto de origen sistémico como de origen local, y que se va a caracterizar por presentar lesiones alveolares o en la membrana alveolo-capilar, que va a producir un proceso inflamatorio que va a llevar al aumento de la permeabilidad en esta membrana capilar, con edema a nivel de los alvéolos, que lleva a insuficiencia respiratoria grave, y se ve en la radiografía de tórax como infiltrados pulmonares bilaterales y difusos, en ausencia de insuficiencia cardíaca, que es muy importante. ¿Por qué digo siempre en ausencia de insuficiencia cardíaca? Porque la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas que va a llevar a insuficiencia respiratoria por edema pulmonar bilateral. Entonces, vamos a repasar un poquito la fisiopatología. Vamos a decir que se va a producir una alteración en la membrana hematocapilar o alveolo capilar por esta lesión,
que va a provocar un aumento de la permeabilidad de la misma con la consiguiente extravasación de un plasma rico en proteínas, o sea, de exudados, y el desarrollo de edemas pulmonares bilaterales difusos. Esta situación va a llevar a la activación de todo lo que es el sistema inmunológico, con la activación de leucocitos, plaquetas, macrófagos y la activación del sistema del complemento, que van a estimular la liberación de sustancias que van a dañar aún más los capilares arteriales. Entonces, como sabemos en el sistema, en el sistema inmunológico, muchas veces todas esta serie de células intentan reparar una lesión, pero al activarse demasiado, en esta patología principalmente entra en juego la activación de los neutrófilos, y al producir tantas sustancias proinflamatorias llevan a un aumento todavía más de la inflamación y mayores lesiones. Entonces, va a producir alteraciones entonces en la integridad de los vasos sanguíneos, que van a llevar a la hemoconcentración, o sea, a la concentración de sangre a nivel pulmonar. Perdón. Estas alteraciones van a conducir a un colapso en las unidades alveolares, o sea, se van a edematizar los alveolos, y el edema que va a estar dentro de los alveolos va a producir alteraciones en lo que es el surfactante. Y además de producir alteraciones en lo que es el surfactante y en la tensión superficial de los alveolos, van a producirse injurias a nivel de las células que están recubriendo el alveolo, tipo los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Entonces los neumocitos tipo 2 van a dejar de producir tanto surfactante. Entonces, como se deja de producir tanto surfactante, ¿qué va a pasar? Los alveolos se van a colapsar. Entonces, tenemos un pulmón edematizado con líquido dentro de los alveolos, y muchos alveolos que están colapsados y por lo tanto no dejan entrar aire. Como colapsan muchos alveolos, disminuye la distensibilidad pulmonar, que, recordando lo que es la distensibilidad pulmonar, es la capacidad de entrar mayores cantidades de aire en relación con los cambios de presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye esta distensibilidad pulmonar por el colapso alveolar, y va a aparecer insuficiencia respiratoria secundaria a el cortocircuito, que es lo que estaba diciendo Bell, o sea, el shunt. ¿Qué significa esto? Significa que como van a haber partes en el pulmón que están edematizados y partes que todavía no están edematizados, va a haber mucha mezcla de sangre que está oxigenada con sangre desoxigenada a nivel de las arterias pulmonares. Entonces, ¿qué va a llevar esto? Va a llevar a una disminución de la presión arterial de oxígeno a nivel periférico, a nivel sistémico. Entonces, esto es el cortocircuito. Entonces, va a haber una insuficiencia respiratoria debido al cortocircuito o shunt, debido al desequilibrio de ventilación-perfusión o EQ. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas que están edematizadas y con atelectasias, que están perfundidas, o sea, hay sangre, pero como hay edema, no están pudiendo entrar líquido. Y también va a haber una insuficiencia respiratoria debido a que va a haber una difusión de gases más reducida a nivel de la membrana alveolo-capilar, porque se van a engrosar las membranas alveolo-capilares debido a que el sistema inmunológico intenta reparar esta lesión mediante la secreción de fibrina. Entonces se producen lo que se llaman membranas hialinas alrededor de la membrana alveolo-capilar y disminuye la vez la difusión. Entonces, repasando, va a haber una alteración, va a haber una insuficiencia respiratoria debido a 3 mecanismos de hipoxemia: a cortocircuito o shunt, desequilibrio de ventilación-perfusión y difusión reducida de gases. Estas 3 van a combinar para producir una hipoxemia súbita. O sea, el paciente disminuye todos sus valores de presión arterial de oxígeno rápido, por eso es agudo. O sea, no al minuto, sino a las 24 horas, 48 horas aproximadamente. Ok, también está la fisiopatología. ¿Hasta ahí bien? Bien. Ok. La fisiopatología se puede caracterizar por 3 fases, ¿sí? Para organizarnos más. Que hay que acordarnos que no están tan bien delimitadas, sino que en la vida real como que se solapan. Tenemos una fase exudativa, entonces, que es lo que estábamos hablando. Secundario a un estímulo productor del síndrome, se va a producir la lesión de la barrera epitelio intersticio endotelial o alveolo capilar, y el plasma, las proteínas plasmáticas y los contenidos celulares van a invadir tanto el intersticio pulmonar como los espacios alveolares en los pulmones, que va a producir la activación de los macrófagos alveolares, neutrófilos, monocitos, células epiteliales, linfocitos T,
que todos van a secretar citoquinas proinflamatorias, aumentando la reacción inflamatoria. Después pasamos a una fase proliferativa, en la cual se van a empezar a recuperar después de unos días y con tratamiento de la patología de base, se van a empezar a recuperar los neumocitos tipo 1 y tipo 2 de a poco. Se va a promover el flujo de líquido desde el intersticio, desde los alvéolos hacia los vasos sanguíneos. Los restos celulares van a ir siendo degradados por las células inflamatorias. El tono vascular va a empezar a volver a la normalidad, va a disminuir la hipertensión pulmonar y además el cortocircuito pulmonar va a disminuir. Va a mejorar la oxigenación y se va a empezar a recuperar la distensibilidad pulmonar. Entonces, la fase proliferativa ya es una fase en la cual estamos tratando tanto el síndrome de estrés respiratorio agudo como la causa de base que produjo el síndrome de estrés. Entonces, todo va volviendo a la normalidad. Y también hay una tercera fase que también se vio en algunos pacientes, que es la fibroproliferativa, en la cual va a verse una producción excesiva de colágeno durante la reparación del daño, que va a producir una limitación pulmonar permanente y va a impedir el retorno a la fisiología normal del pulmón. O sea, esta distensibilidad disminuida de la cual estamos hablando no va a volver a ser como era antes. Eso pasa en algunos casos, en algunos vuelve a la normalidad después de un tiempo. Perfecto, hasta ahí, perfecto, ¿entendieron? Claro, ese sería el mecanismo por el cual se vuelve, por ejemplo, se recupera la persona. ¿Con un tratamiento, claro, no? ¿O solo? No, con tratamiento. Ah. Sin tratamiento se te muere. Bueno, y después tenemos, acá, bueno, les puse un dibujito hermano que está en el POR, que me parece lindo, en el que se ve todo este daño. Entonces acá vemos, por ejemplo, el vaso sanguíneo, que está contiene un aumento de la permeabilidad, todas las proteínas plasmáticas van a pasar al intersticio, el intersticio está edematoso, el alvéolo también está edematoso, los neutrófilos pasan de la luz del vaso sanguíneo hacia el lugar donde hay un estímulo inflamatorio, que es los alvéolos, los pulmones, va a estar destruyendo o lesionando tanto los neumocitos tipo 1 como los neumocitos tipo 2. Se va a empezar a producir una membrana hialina, que es esto celestito acá, que es lo que les dije que las células empiezan a secretar para intentar reparar el daño, y esto disminuye la difusión de los gases. Después acá están los restos celulares, fibrina, y bueno, nada, eso. La fisiopatología ahí un poquito. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de clínica, que ya no es tan importante, pero para entender qué le pasa al paciente. Lo que le va a pasar al paciente, entonces, es, básicamente, como van a edematizarse mucho sus pulmones, el paciente va a empezar con una insuficiencia respiratoria aguda, o sea, rápida. ¿Y qué va a pasar cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda? Intenta aumentar su frecuencia respiratoria para volver a tener el oxígeno que antes tenía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, utilización de la musculatura accesoria o tiraje, se llama, que es para el paciente intenta por todos sus músculos respiratorios hacer las ventilaciones para mejorar la oxigenación. Después vemos también sudoración, hipocapnia. ¿Por qué hay hipocapnia? Porque aumenta la frecuencia respiratoria, y cuando aumenta la frecuencia respiratoria nosotros sabemos que el dióxido de carbono se lava más de los pulmones, por así decirlo, o sea, sale más. Tenemos hipocapnia, que va a producir, como ya estuvimos viendo en pH, alcalosis respiratoria. Va a haber un aumento del gradiente alvéolo arterial de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que va a haber una gran diferencia entre el oxígeno que hay a nivel alveolar y el oxígeno que hay a nivel arterial. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está pudiendo llegar a nivel arterial por todo el edema, la alteración y la difusión de los gases que está produciéndose. Y a la ocultación, o sea, cuando yo le hago el examen físico al paciente, agarro un estetoscopio, oculto los pulmones, y ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar lo que se llaman estertores húmedos bilaterales, que son unos ruiditos que no sé si yo les traje para ponerles acá en YouTube, no sé si se escucha, pero voy a intentar, y si no les mando el video por WhatsApp. Entonces, son unos ruidos que se escuchan cuando, como los alvéolos están edematizados, tienen mucho líquido, cada vez que uno insufla los pulmones, los alvéolos se separan, y al separarse hay un ruido particular que se escucha por
por el líquido que hay dentro de los pulmones. Y tenemos también, le hacemos el estudio de imágenes al paciente, se le hace una radiografía de tórax y tenemos infiltrados bilaterales difusos, como acá tenemos en esta imagen. Esto debería ser bien lúcido, bien negro y está bien blanco. Esos son infiltrados bilaterales. Bueno, acá el electrocardiograma para que vean que hay taquicardia nomás y bueno, taquipnea. Entonces, se pueden determinar 4 periodos clínicos. Tenemos una fase inicial en el que cuando hacemos una exploración física de la radiografía de tórax al paciente, el paciente todavía está normal. Va a tener una leve taquicardia, una leve taquipnea y una alcalosis respiratoria, que es por lo que dije que la taquipnea produce mayor lavado de dióxido de carbono, por lo tanto lleva alcalosis respiratoria. Después tenemos una fase latente de 6 a 48 horas después del inicio del cuadro, que ya va a haber una hiperventilación y una hipocapnia más marcada, un moderado incremento del trabajo respiratorio, ya se puede ver tirajes, y anormalidades leves en la radiografía de tórax todavía. Después ya la fase de insuficiencia respiratoria propiamente dicha, en la cual ya hay taquipnea, disnea, a la auscultación están los receptores pulmonares bilaterales, y en la radiografía de tórax ya hay infiltrados radiológicos difusos bien marcados, como en esta radiografía. Y después, por último, una fase consolidada, ya hay una hipoxemia refractaria. ¿Qué significa esto? Si yo no trato al paciente, el paciente va deteriorándose y avanzando su cuadro, y la hipoxemia refractaria significa que yo le pongo máscara de oxígeno, intento tratar la patología, pero la hipoxemia continúa, no mejora el cuadro del paciente. Acidosis respiratoria por disminución de la frecuencia respiratoria. O sea, el paciente, si no se trata, muere por insuficiencia respiratoria, y la insuficiencia respiratoria también lleva a daño multiorgánico, que también lo lleva a la muerte. Bueno, entonces, criterios diagnósticos del síndrome de estrés respiratorio agudo, podemos ver entonces. Uno, existencia de enfermedad de base desencadenante. O sea, para diagnosticar un síndrome de estrés respiratorio agudo, nosotros tenemos que poder determinar cuál es la enfermedad de base desencadenante. Principalmente son las neumonías. Entonces, si no hay una patología, o sea, en el interrogatorio el paciente no te cuenta, me caí de la moto por un traumatismo, me empezó a doler, no sé, la panza para pensar en una pancreatitis, se puede hacer cultivo de disputo porque la neumonía es como una de las principales causas. Entonces puede haber una neumonía de base desencadenando el síndrome de estrés respiratorio agudo. Las neumonías pueden ser de distintos tipos, bacteriana, vírica o fúngica, pero la más común que produce el síndrome de estrés respiratorio agudo es la bacteriana. Entonces, probar que hay una existencia de enfermedad de base desencadenante. 2, ausencia y insuficiencia cardíaca, porque acuérdense que una de las causas más importantes de infiltrados bilaterales difusos es la insuficiencia cardíaca. Entonces, si nosotros tenemos insuficiencia cardíaca, primero tendríamos que evaluar si es la insuficiencia cardíaca probablemente lo que esté provocando los infiltrados. Entonces, para diagnosticar tiene que haber ausencia de insuficiencia cardíaca, infiltrados alveolares bilaterales en la radiografía de tórax, signos clínicos de insuficiencia respiratoria como taquipnea, cianosis, utilización de musculatura accesoria, tiraje, como estaba contando, y cociente PAFI, lo que estaba diciendo Belén, menor o igual a 200 milímetros de mercurio. Ok, ahí está la Biblia, y muchas gracias. Lo último que les quería contar era que antes, seguramente leyeron o escucharon, que se llamaba síndrome de estrés respiratorio del adulto. Eso se cambió porque se vio que también hay en niños. Así que hoy se llama síndrome de estrés respiratorio agudo. Viene una clasificación un poco más fina, que es cuando el síndrome de estrés respiratorio agudo se puede dividir en lo que es daño o lesión pulmonar aguda y síndrome de estrés respiratorio agudo. El síndrome de estrés respiratorio agudo es más grave y más complicado que la lesión pulmonar aguda. Y la diferencia entre la lesión pulmonar aguda y el síndrome de estrés respiratorio agudo se hace a través del cociente del PAFI. El cociente del PAFI en la lesión pulmonar aguda es todavía mayor a 300 milímetros de mercurio, y en el síndrome de estrés respiratorio agudo el PAFI ya es menor o igual a 200 milímetros de mercurio. Entonces se puede ver que el síndrome es más grave. Acá la Biblia, y bueno, gracias. ¿Alguno tiene una pregunta? Entonces, este síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿se me escucha? Sí. Bueno, es por una alteración lo que sería ¿cómo es? En las membranas Alveolar.
En el alveolo, sí, en el alveolo capilar, o en los vasos, ¿no? Que se produce un aumento de la permeabilidad, por ende, edema exudativo, etcétera. Y esto es lo que pasa en el COVID, ¿no? Como una Sí, infección viral. sí, puede pasar en la neumonía por COVID. Claro, por eso, o sea, esto es lo que lleva a los pacientes a complicarse de complicación grave, por ejemplo, en el COVID, ¿o no? Sí, me parece que sí, tipo, sí. Bien. Y Eh, otra, sí, y otra pregunta era, entonces, tiene tres mecanismos, por ejemplo, alteración BQ, era también alteración en la difusión, la membrana engrosada, y qué más, y Shunt, esos son tres. o cortocircuito. Perfecto. Bien, las Entonces, fases hay tipo, que saber bien, ¿no? ¿cómo? No, sí, sí. ¿Cómo dijiste? No, que si las fases hay que saber bien, tipo la fase inicial, Lo de la eso. clínica, yo creo que lo de la clínica no tanto, yo lo puse para hacer una clase más completa nomás. Lo más importante es la fisiopatología y de la clínica es más importante que sepan qué va a tener el paciente, tipo, tienen que saber que va a tener taquipnea, taquicardia, sudoración, hipocapnia, pero las fases es un poco más fino. Lo que Bien, sí es importante que sepan, por ejemplo, es las fases de la fisiopato. La clínica yo les puse más para que entiendan el cuadro nomás. bien. Perfecto. Eh, ¿Alguna pregunta más? Entonces hacemos la diferencia, por ejemplo, entre el síndrome de estrés respiratorio agudo, que sería agudo por lesión, y el otro que era. Lesión pulmonar aguda, que también es una lesión pulmonar aguda, como dice la palabra, pero un poco menos grave. Y la diferencia se hace según el cociente del PAFI. Si es mayor a 300, es lesión pulmonar agudo, que es un poco menos grave, y menor o igual a 200, es síndrome de estrés respiratorio agudo, que es más grave. Bien, gracias. Las causas son las mismas. Y a su vez, ambos, tipo el síndrome de estrés respiratorio agudo y la lesión pulmonar aguda, pueden desencadenar una insuficiencia respiratoria aguda si los valores en sangre de oxígeno disminuyen o si aumentan los de dióxido de carbono. Perfecto. Hola, ahí presento. Hola. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Sí, ahora sí. Bueno, ok, cuerpo pulmonar también es un tema cortito, cortito y facilito. Así que bueno, primero que nada, me dicen si se deja de escuchar porque por ahí falla mi micrófono. Bueno, primero que nada, quería repasarles un poquito lo que era la circulación mayor y menor. Ya lo deben saber, me imagino, espero. Circulación mayor, acuérdense que es todo lo que va desde el corazón izquierdo a la circulación sistémica y vuelve hasta el corazón derecho, ¿sí? Hasta la aurícula derecha. Todo eso es la circulación mayor. Y toda la circulación menor es desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda, ¿sí? O sea, aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones y que vuelva hasta la aurícula izquierda, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, ¿qué es el cuerpo pulmonar? Yo les puse acá dos conceptos, pero en definitiva lo que quiero que entiendan de cuerpo pulmonar es que va a haber una patología a nivel pulmonar que lo que va a causar es que se afecte el corazón derecho, ¿sí? El ventrículo derecho más específicamente. O sea, va a causar una disfunción del ventrículo derecho y esta disfunción lleva, digamos, a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Recuerden que la insuficiencia cardíaca es la imposibilidad del corazón para bombear la sangre correctamente. Entonces, les leo los dos conceptos. Uno es que se llama así a la insuficiencia cardíaca derecha, que es secundaria a una enfermedad pulmonar o hipertensión pulmonar. Ahora vamos a ver bien cómo es el tema de la hipertensión pulmonar, ¿sí?
Pero en definitiva, esta patología puede llevar, por distintos factores, a que el corazón o se dilate, o se hipertrofie, o ambos, ¿sí? Obviamente estamos hablando del ventrículo derecho siempre. Y al alterarse esta estructura del corazón, nosotros sabemos que por algo tiene esa arquitectura del corazón, funciona correctamente cuando no tiene ni hipertrofia ni dilatación. Entonces, al alterarse esta estructura, obviamente la función de bomba se va a ver alterada. Ok, entonces, yo les pongo acá que el evento fisiopatológico final común es la hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque cualquier patología, ¿sí? Ya sea del parénquima, sea de la vasculatura o de los alvéolos que no le puse acá, de cualquiera de las estructuras de lo que es la barrera hematogaseosa, cuando se altera puede llevar a generar una hipertensión arterial pulmonar, salvo un par de patologías que son las excepciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que va a pasar es que se va a alterar cualquiera de estos, ¿sí? Que en definitiva va a llevar a que haya un aporte de oxígeno disminuido en la sangre y una presión arterial de oxígeno baja en sangre. Esto es a modo general, ¿sí? Hay algunos mecanismos que varían dependiendo de la patología de la que vamos a hablar, ¿sí? Pero a modo general lo que va a pasar es que a modo de compensación, vamos a decirle, va a haber una vasoconstricción a nivel de los capilares pulmonares para que, digamos, se utilicen los alvéolos que están sanos y los vasos sanguíneos que están sanos, ¿sí? En definitiva. Ahora, nosotros ya sabemos, si lo relacionamos con lo que vimos de hipertensión, ¿sí? Arterial, es que nosotros al aumentar la resistencia, es decir, vasocontrayendo, esto es directamente proporcional a la presión, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros contraemos los capilares del pulmón, ¿sí? Las arteriolas del pulmón, va a aumentar la presión justamente pulmonar. Entonces, eso es lo que genera la hipertensión pulmonar. Aquí nosotros vamos a definir hipertensión pulmonar. Ustedes acuérdense que esto, todo lo que es pulmón y corazón derecho, manejan presiones muy bajas, ¿sí? Es un sistema de baja presión. Ahora, ¿cuándo vamos a decir es hipertensión pulmonar? Cuando estos valores, que lo normal es de 8 a 20 milímetros de mercurio, estén por encima de 25, ¿sí? Nada, valores. Pueden variar un poquito los valores, pensé lo que les da el doctor, pero más o menos son estos rangos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes piensen que se van a estar contrayendo, este es un corazón y vasos pulmonares normales, y acá unos pulmones con todo contraído, ¿sí? Con hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes imagínense que nuestro corazón derecho tiene que mandar la sangre que le llega de la circulación sistémica a los pulmones para que esta sangre se vuelva a llenar de oxígeno, ¿sí? Entonces, si el ventrículo se encuentra con que está todo apretado, ¿qué va a pasar? O sea, se están contrayendo con mucha presión de frente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ventrículo para compensar esta presión que tiene de frente, para poder bombear esta sangre a donde tiene que ir? Aumenta su esfuerzo, ¿sí? Ok. Pero por otro lado, ustedes piensen que el ventrículo, que no está pudiendo mandar todo ese volumen que le llega, y le está llegando al mismo volumen de siempre, lo que va a pasar es que va a aumentar la carga de volumen. Entonces tenemos dos factores, ¿sí? Tenemos una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les decía que puede haber o dilatación o hipertrofia o ambos, ¿sí? Nosotros ya lo vimos en insuficiencia cardíaca, que cuando se genera una dilatación de cualquiera de las cavidades, va a ser más que nada porque hay una sobrecarga de volumen, ¿sí? Y cuando se genera hipertrofia va a ser por la sobrecarga de presión, justamente porque el corazón tiene que hacer más fuerza, ¿ok? Aumenta el trabajo que tiene que hacer el corazón. Y generalmente, estos datos ahora los voy a repetir de nuevo, pero si se cursa solamente con dilatación, o sea, si la patología cursa solamente con dilatación, lo más probable es que sea aguda, ¿sí? Y cuando ya hay hipertrofia o hipertrofia y dilatación, lo más probable es que sea una patología crónica, ¿sí? De larga data. Bueno, ¿y cuáles son las etiologías? Acá es donde yo les voy a hacer la diferencia de lo que pasa, ¿sí?
que no siempre va a pasar esto de la vasoconstricción hipóxica, ¿ok? ¿En qué ejemplo? El ejemplo clásico es el tromboembolismo pulmonar. Esta es una patología aguda, ¿sí? Pasa de un momento a otro y lo que va a pasar, en definitiva, es que un sector, ¿sí?, de los vasos pulmonares va a estar ocluido, ¿sí?, totalmente ocluido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no va a haber una vasoconstricción hipóxica, pero va a ser como que sí, imagínense que está taponado, ¿sí? Entonces, de igual manera, eso genera el aumento de la presión a nivel pulmonar, y que el volumen de sangre no pueda circular y se genere la dilatación en el ventrículo, ¿sí? Y les digo que cursa con dilatación, pero sin hipertrofia, porque ustedes piensen que para la dilatación, las fibras musculares, cardíacas, lo único que tienen que hacer es estirarse, ¿sí? Obviamente, si están estiradas mucho tiempo, va a quedar así el ventrículo, no hay nada que hacer, ¿sí? Pero sin embargo, para la hipertrofia requiere muchos mecanismos multiplicar las células cardíacas, ¿sí?, las células musculares cardíacas. Por eso les digo que está más relacionado con lo que es una patología crónica, la hipertrofia. Y de las crónicas, bueno, como les explico, hay un aumento progresivo y lento de la presión que se maneja a nivel pulmonar, ¿sí? Por eso, generalmente no se evidencia los síntomas hasta que ya está establecida la insuficiencia cardíaca, ¿sí?, por los síntomas que presenta el paciente. La hipertensión pulmonar con la clínica, o sea, con los síntomas, los signos, no se puede diagnosticar, ¿sí? Pero bueno, como yo les explicaba, las patologías crónicas sí van a estar relacionadas con lo que es la hipertrofia del ventrículo, ¿sí? A ver, bueno, ¿y cuál es la clínica? Lo mismo, como yo les estoy separando en dos cuadros distintos, agudo y crónico, el ejemplo del agudo del clásico es el tromboembolismo pulmonar, que ahora lo vamos a ver con Sophie, pero como les digo, es agudo, es una patología súper florida, se ve todo en un segundo en la clínica, y los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar tienen disnea, tos súbitos, pueden toser con sangre, ¿sí? Obviamente van a ver una disminución de la tolerancia a los ejercicios, imagínense que no está funcionándose bien, pero es todo agudo, todo rápido, y es una emergencia todo esto. La persona se puede morir por un TEP. Y ya los cuadros crónicos, como les digo, no hay síntomas hasta que está establecida la insuficiencia cardíaca, por lo tanto, los síntomas son relacionados a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los de siempre, la disnea, la ingurgitación yugular. Como estamos hablando de ventrículo derecho, va a haber lo que es hepatomegalia y reflujo hepatoyugular, por lo mismo que yo les digo, el flujo que le llega al corazón derecho no se está pudiendo mandar a los pulmones, entonces vuelve, se congestiona hacia atrás, ¿sí? ¿Y qué es el reflujo hepatoyugular? Cuando al presionar en el hipocondrio derecho, donde está el hígado, ¿sí?, esa presión lo que hace es volver hacia arriba y generar, digamos, la sobrelevación, ¿sí?, de las yugulares. Es un signo, nada más, que se ve en el paciente. Y el edema de miembros inferiores, ¿sí? Por lo mismo, está todo congestionado hacia atrás. Y bueno, los síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca, puede haber taquicardia, soplos, ruidos agregados, sí, que no es importante que lo sepan, pero sí relacionen que los cuadros agudos son así más floridos y los crónicos están relacionados a la insuficiencia cardíaca. Y el diagnóstico tampoco es importante, pero les pongo también para que sepan. Básicamente, como yo les digo, lo que es TEP tiene ya todo su modo de estudiar, y como es algo agudo y una emergencia, ya es una cosa aparte. Pero cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, ¿sí?, esta patología pulmonar a largo plazo que genera la insuficiencia cardíaca, se evalúa más que nada, obviamente, la función cardíaca, porque la persona llega con todos los síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un ecocardiograma, a ver cómo están las cavidades, se puede hacer un ecodoppler para ver cómo están pasando, cómo está el flujo de sangre, ¿sí?, en el corazón. Se hace radiografía de tórax, y en la radiografía de tórax, ¿qué se va a ver que nos va a indicar que es por hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca? Que el tronco pulmonar justamente va a estar aumentado de tamaño, ¿sí? Y bueno, la silueta cardíaca aumentada principalmente del lado derecho. Eso nos va a indicar que hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Obviamente va a haber una cardiomegalia,
Y otra cosa que se hace, que no es importante, no tienen que saber, pero bueno, es el dosaje, digamos, de péptidos natriuréticos que, nada, aumentan en sangre cuando hay una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cuando están aumentadas las cavidades cardíacas. El electro no va a mostrar nada característico, pero igual va a estar alterado. Ustedes acuérdense que yo les contaba que el corazón está teniendo una disfunción, ¿sí? No está latiendo normalmente. La tomografía para lo mismo, para ver cómo están las cavidades, ¿sí? Se pueden ver también las dilataciones de los vasos pulmonares, ¿sí? Más cercano a lo que es el ilio. Gasometría, vamos a poder ver, por ejemplo, la disminución de la presión de oxígeno, ¿sí? La expiro para ver qué tipo de patología tiene la persona. Anticuerpos, ¿por qué? Porque después, miren la tablita que les dije antes de todas las etiologías que hay, van a ver que hay un par de patologías que son autoinmunes, ¿sí? Entonces, para buscar por las dudas otras causas que generen esta patología pulmonar. Y acá, bueno, repetir péptidos natriuréticos, no importa. Entonces, en definitiva, que es lo más importante de cuerpo pulmonar, que quiero que se lleven, es, hay una patología pulmonar, ¿sí? Que puede ser aguda o puede ser crónica, que en definitiva va a llegar a una resistencia al flujo de sangre que le llega del ventrículo derecho, ¿sí? Esta resistencia al flujo, digamos, va a determinar una hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Y esta hipertensión arterial pulmonar puede hacer que el ventrículo derecho crezca. Cuando es por dilatación, generalmente, como les decía, patología aguda, entonces lo vamos a llamar coágulo pulmonar agudo, y cuando es por hipertrofia, puede estar sumado a dilatación, lo vamos a llamar coágulo pulmonar crónico. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Les dejé la Biblia ahí abajo también. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todos? Sí, todos. Ok, me alegra. Vale, Espera, no saques tu power. dale. Como para relacionarles nomás un poco. Entonces vieron que de causas, digamos, de hipertensión pulmonar, de las agudas, la principal sería el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y entre las crónicas, las principales son el EPOC, ¿sí? Y lo que es la insuficiencia cardíaca. El EPOC, ¿ustedes se imaginan por qué causa este aumento de la presión de las venas pulmonares? Relacionando con lo que vimos la clase pasada de EPOC. Porque al ver menos oxígeno, o sea, según la fisiología, cuando hay menos oxígeno a nivel alveolar, como que se hace una vasoconstricción para llevar la sangre a lugares donde hay más oxígeno. Entonces se vasocontrae esas arteriolas, o sea, disminuye la perfusión de esos alveolos que están mal ventilados y va a lugares donde hay alveolos bien funcionando, tipo con buena presión alveolar y eso. ¿Puede ser eso? No va tanto por ahí. ¿Se acuerdan que en el EPOC lo que pasa es que hay una obstrucción a la salida del aire y por ende los pacientes van como reteniendo aire crónicamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que disminuye la elasticidad, la distensibilidad, sí? Y como hay un atrapamiento aéreo, eso hace que los pulmones de los pacientes se vayan quedando más grandes a lo largo del tiempo. Después, si ven una radiografía en paciente con EPOC, el año que viene van a ver en diagnóstico, son pacientes que tienen los diámetros del tórax aumentados, ¿sí? Y como aumenta esta retención de aire en los pulmones, lo que provoca es que si mis alvéolos se distienden, van a ir comprimiendo lo que es mis vasos sanguíneos, ¿sí? Y esa compresión de los vasos sanguíneos por ese atrapamiento aéreo es lo que genera ese aumento de la resistencia vascular pulmonar. Sí, eso nomás para relacionarles. Pero también, digamos, como cursan con hipoxemia, también eso contribuye a la vasoconstricción pulmonar. ¿De esto les quedó alguna duda, chicos? No, ninguna. Bueno, Sofi les iba a dar té, pero se le cortó la luz. Sí, me dijo que salió de salud pública justo antes, llegó a su casa, pero se le cortó la luz. ¿Ustedes tienen problema de darlo esta tarde o mañana a la tarde?
No sé si pueden, si cómo están ustedes de tiempo. Hoy a la tarde